Doctor Corach, bueno, le voy a reiterar la pregunta que hicimos al inicio respecto a si más o menos podría decirnos cuántas pericias, Toma asiento, por favor. cuántas pericias de tipificación de ADN para determinar la correspondencia genética en esta causa ha realizado. Como le decía, el primer estudio se hizo sobre material atribuido a Martínez Atahualpa y a un pelo. Eso fue el primer estudio. El segundo estudio fueron 50 evidencias que se analizaron. Tiempo después fueron enviadas muestras indubitadas como pertenecientes a Carrasco, luego a Morales Toledo, luego a Valla y hasta ahí llegamos. Posteriormente se fueron reanalizando. El problema es que desde 2008 hasta el momento de las últimas recepciones hubo una serie de cambios de tipo instrumental en el laboratorio. Por lo tanto, se debieron rescatar los informes a nivel electrónico de la pericia inicial de 2008 para hacer las comparaciones posteriores. Sí, doctor Corach, en las primeras pericias se usaron corridas electroforéticas, o sea, datos originarios, datos crudos, digamos, como se dice en su idioma, ¿no? ¿Se usó ese material? Sí, por supuesto. Ajá. Y a posteriori, en la pericia del 2011, ¿qué se utilizó? ¿Material de referencia o también los archivos? No. Una vez que se hace el estudio, el material analizado queda registrado en los sistemas informáticos. Posteriormente, en el 2011, al recibir las muestras de personas sospechadas, se analizan y se comparan con lo que ya se había analizado en el año 2008. De esa forma uno va tratando de reconstruir toda la información que puede tener valor pericial. ¿Se pudo reconstruir todo eso a partir del 2011 en adelante? Claro, a medida que fueron apareciendo nuevas muestras, porque inicialmente lo que teníamos era material indubitado de la víctima y una serie de evidencias. En algunas de las evidencias existía un componente mezclado, es decir, un segundo aportante. En algunos casos, esos aportantes pudieron ser correlacionados con las muestras que recibimos como indubitadas de los sospechosos y en otras quedaron sin ser identificadas. Hay que pensar que eran una cantidad muy grande de evidencias a analizar. Doctor Corach, ¿recuerda usted qué secuenciador se utilizaba en su laboratorio de la Universidad de Farmacia y Bioquímica de Buenos Aires en esa época? Se usó inicialmente un AVI 3100 Avant, que era un equipo que posteriormente, a partir del año 2011, es reemplazado. En realidad no se reemplaza porque está en uso todavía, ¿no? Pero lo que se usa realmente ahora es el 3500. ¿Ha evolucionado con el correr del tiempo el tema de los alelos, los marcadores que aparecen en las pericias? Se han incrementado notablemente a partir del año 2017, pasándose de lo que sería el conjunto básico planteado como un sistema operativo del FBI, llamado CODIS, Combined DNA Index System, a un total de 20. Es decir, se ha incrementado la posibilidad analítica y se ha incrementado notablemente la capacidad de sensibilidad de los sistemas que se usan. Por otro lado, al cambiar los sistemas instrumentales, también tenemos una mejor calidad de respuesta. Gracias, doctora. Ahora le voy a pasar a mis colegas para que conversen con usted. Muy amable, ¿eh? Un gusto. Buen día, doctor Corach. Le habla Juan José Álvarez Costa, también defensor adjunto. Buen día. ¿Cómo le va? Muy bien. Bien.
A partir de ahora yo le voy a hacer una serie de preguntas, como algunas para aclarar las que le dio respuesta a la doctora Gianni, y otras tantas como para poder poner un manto de luz a un poco la ignorancia en cuanto a la temática específica de su profesión. ¿Sí? Bien. Bien. Tengo entendido, como le dijo a la doctora Gianni, en el 2008 usted realizó 2 pericias. Correcto. Una que se trataba de material indubitado o muestras indubitadas de Atahualpa Ujú. y un pelo, ¿sí? Bien. Y en el mes de noviembre, si no me equivoco, usted mencionó que se remitieron 50 evidencias también como para hacer Exacto. este estudio. Bien. Dentro de estas 50 evidencias, ¿recuerda haber tenido ahí el hisopado Campera 1? Sí, por supuesto. Bien. ¿Y qué resultado le dio en ese entonces? En aquel momento se obtuvo un perfil mezclado en el cual el aportante mayoritario era Martínez Atahualpa. Existían una serie de componentes minoritarios que podrían haber sido de un segundo aportante, pero con niveles de amplificación extremadamente bajas, debido a que el aportante minoritario había aportado una cantidad mínima de material genético. De esa forma, tuvimos un perfil mezclado, como se denomina, en el cual solamente podíamos identificar sin duda el material genético de Atahualpa. Bien. Ahora, eso fue como este perfil mezclado que lo detectó en noviembre de 2008. Claro. Luego, usted hizo mención a unas muestras de referencia respecto Correcto. de los presuntos sospechosos en aquel entonces. Hizo mención a Felipe Carrasco, Morales Toledo y César Valla. Exacto. Bien, le hago una consulta. ¿De Fernández Barrientos se le remitieron muestras de referencia? Creo que no. A ver, espere que lo reviso en el informe. Solamente recibimos Carrasco, Morales Toledo y Valla. Bien. Con respecto al cotejo que realizó respecto de Morales Toledo, ¿recuerda qué resultados le dio ese cotejo? El resultado fue un resultado, digamos, que podría haber estado presente, digamos, dada la coincidencia de posición de las variantes que detectamos en el perfil mezclado. No obstante, dado que la cantidad de material era extremadamente baja y podía llevar a una interpretación incorrecta, no se hizo una ponderación estadística. Básicamente, para que uno pueda hacer una evaluación estadística, debemos estar convencidos que los perfiles genéticos mayoritarios y minoritarios son efectivamente producto de las características que exhibe cada muestra, y no efectos experimentales que alteran el perfil genético que estamos pudiendo obtener, dado en parte por la extremadamente baja cantidad de material genético disponible. Bien, a ver, como para tratar de llevarlo a palabras un poco más sencillas y ver, usted dígame si me equivoco en lo que entendí respecto a lo que usted mencionó. Por eso usted utilizó la palabra podría en potencial, porque no lo puede confirmar. Exacto. Bien. Y en esto de que hace mención de que estadísticamente usted no puede realizar ese cálculo, ¿esto tiene que ver con el índice de verosimilitud? El único índice de verosimilitud que uno puede evaluar en esa evidencia es si el material mayoritario pertenece o no a Martínez Atahualpa. Bien. Ese material, claramente, ese cálculo estadístico
Básicamente, ¿eso qué quiere decir? Que no pueda usted realizar una estadística de este aportante secundario. El hecho de O minoritario, perdón. un análisis genético tiene como objetivo establecer una identidad. Esa identidad debe ser ponderada estadísticamente, es decir, tenemos que darle un peso a esa evidencia. Para hacerlo, tenemos que conocer las características de la población en la cual surgen las muestras y se hace una serie de cálculos, pero siempre y cuando el perfil sea real. El problema es cuando tenemos pero muy bajas cantidades de ADN, como fue este caso. El perfil no sabemos si es real o tiene artificios dados por problemas en la cantidad, en la reacción química que se genera debido a la escasa cantidad de ADN de ese segundo aportante. Razón por la cual no le damos peso. Podemos decir, eventualmente, bien, abriendo una posibilidad de evaluación a través de otro tipo de evidencias no genéticas. Bien. Y haciendo una diferencia semántica o respecto del término. Dice que no lo puede excluir. ¿Lo podría incluir? No, Bien. no. ¿Cómo, corríjame, drop in o drop out? ¿Tiene Exacto. que ver con alguno de estos efectos? Cuando uno tiene muy baja cantidad de material genético, se producen estos hechos que son errores experimentales que se producen dentro del tubito, debido a que hay muy poco ADN. El efecto drop-in es que aparezca un pico con apariencia de variante alélica, es decir, de marcador informativo, en una posición semejante, pero que en realidad provenga de una errónea síntesis de ADN. En tanto que el dropout es cuando se pierde algo que en realidad está, pero no se puede detectar dada la escasa cantidad de material. Bien. Entonces ahí tenemos la posibilidad de estar generando perfiles que son ruido en realidad, que coinciden en parte con las características que exhibe eventualmente un sospechoso, parcialmente. Bien, entonces, en esta pericia que usted hace mención, estamos hablando de que se produjo un efecto de drop-in, que esto es cuando la evidencia es baja o de mala calidad, ¿no? Drop-in y drop-out. Bien. Hizo mención que estos picos que ustedes hacen en el estudio pueden llegar a ser generados por un error experimental, ¿escuché bien? Sí, Bien, ¿eso quiere decir que puede arrojar resultados ficticios? exacto. Por eso no se toman en cuenta esos resultados. Bien. Ahora, en ese tipo de pericias, algo que llevo a lo que dijo la doctora Gianni, habló de marcadores. ¿Podría profundizar un poquito en ese tema en cuanto a cuántos marcadores había en ese momento? No sé si esto ya lo mencionó. En aquel momento el número de marcadores básicos eran 13. En los sistemas comerciales que se usan para la amplificación de evidencias forenses, ya tenían 15 marcadores variables, es decir, que difieren entre un individuo y otro, más un marcador de sexo, que da un perfil si es varón, otro perfil diferente si es mujer. Entonces nos permite identificar el sexo de la evidencia y además contar con elementos identificatorios presentes en la información genética. Bien. Esto, en la pericia que usted hizo en el 2008 y el cotejo que hace en el 2012, ¿se modificó al momento de hacer el reanálisis en el 2017? En realidad nosotros analizamos lo mismo que habíamos analizado en el 2008, Sí. a partir de los datos crudos que tenía el equipo y que pudimos rescatar. Bien, pero ¿se modificaron ese número de marcadores de ese entonces 2008 a 2017? Se incrementaron en un número de 5 o 6. Bien, ¿eso quiere decir que es más sofisticado o
o más preciso en cuanto a la exigencia de validación, por decirlo de una manera? Sí, constantemente se van incorporando marcadores y se van validando. Es decir, va incrementando la calidad y la sensibilidad de los sistemas de análisis. Entonces, lo que antes no se podía detectar, ahora puede en algunos casos detectarse. Por otro lado, hay que aclarar que existen en la actualidad criterios de validación de datos que en el 2008 no existían. Por eso esa frase muy poco feliz de no puede excluirse. Ese no puede excluirse es vago. Pero no teníamos forma de ponerle un número. Analizando a la luz de las metodologías actuales, ese no puede excluirse, se descarta y ya podemos decir con seguridad que no puede evaluarse el perfil minoritario. Bien, que eso, perdón, corríjame, esa sería la conclusión de la pericia que usted realizó en el año 2017, con esta nueva metodología y los nuevos parámetros de investigación. Exactamente. Bien. Es decir, estos datos no son incriminantes respecto del sospechoso. La única información que se obtiene a partir de ese perfil aparentemente mezclado, podría eventualmente ser contaminado si no está mezclado, es lo que aporta Martínez Atahualpa. Bien. Ahora lo llevo a otra... Sí, doctor. Sí. Bueno, perdón. A otra parte de la metodología de su trabajo, y esto va a una cuestión de los inicios de un requerimiento de una pericia determinada en su laboratorio. Le hago una consulta. ¿Recuerda en el 2008 de qué manera o qué política tenía el laboratorio y de qué manera, en este caso en particular, fueron remitidas las muestras? En el caso particular no recuerdo. ¿Y en general? Pero en general el criterio de trabajo adoptado con el Poder Judicial de la provincia de Río Negro era que cada uno de los 5 distritos judiciales, a través de sus cuerpos médicos forenses, nos enviaban vía postal los materiales a ser peritados. Viedma, Bariloche, Chipoleti, General Roca y no sé si había alguno otro más. Ese era el modus operandi y en general fue un sistema bastante eficiente. Nunca tuvimos problemas de adulteración de los embalajes ni llegada de material que debiera ser descartado por incorrecto, por ruptura durante el proceso de traslado. Bien. Ya como para concluir, y creo que por el momento no tendría más preguntas, entonces para ver si me quedó claro, volviendo al tema de los marcadores, ¿usted puede precisar cuántos marcadores tiene un ser humano? Marcadores polimórficos alrededor de 3 millones. Bien. ¿Y para los que se utilizan para identificar a la persona? En este momento, como mínimo 20. Bien. ¿Y en el 2008? Como mínimo 13. Bien. Entonces, como para cierre, usted hizo mención, señor presidente, trato de no ser muy repetitivo, pero quiero que el doctor Corach me corrija si en algo me estoy equivocando. Adelante. El resultado de 2008, usted dijo que generó un efecto de drop-in. Ese efecto de drop-in genera picos forzados en el estudio, donde esos picos podrían llegar a ser generados, esto no me quedó muy claro, por un error experimental. ¿Esto es así?
no es un error experimental porque uno haya pipeteado mal. No. Es un problema de la reacción química. Sí. Y ese producto que en realidad no existe, se genera debido a que el material es extremadamente bajo. Bien. Es como que se fabrica, se sintetiza algo que se porta como un marcador, pero en realidad no lo es. Bien. Y ese reanálisis que usted hizo de esa misma muestra, según usted informó, con los archivos crudos, estos megadatos que quedan guardados en el sintetizador. En el 2017, lo que usted concluyó en el 2008, directamente en ese momento no se podía excluir. Hoy dice que no se puede identificar al aportante minoritario. Por supuesto. Bien. Buenos días, licenciado. Buen día. Mi nombre es Hernán Trejo, soy fiscal. ¿Y me escuchan? Sí, sí. Lo que le quería preguntar es lo siguiente. En el año 2008 usted recién dijo que había 13 marcadores. ¿Es así? 13 marcadores, digamos, era el número mínimo que consideraba el FBI como sistema, digamos, ideal de análisis para identificar individuos. Ese sistema, desde 1997 hasta el año 2017, se mantuvo. Posteriormente, se incorporan nuevos marcadores, a un total de 20. Lo cual no quiere decir que en una evidencia uno pueda tener menos marcadores. Podemos tener un número más reducido. Sin embargo, y si la calidad del material y su cantidad lo permiten, pueden llegar a arrojar datos concluyentes. ¿Recuerda cuántos marcadores tenía el perfil genético de Morales Toledo? Mire, son marcadores que se usan en prácticamente todos los laboratorios del mundo. En aquel momento nosotros usamos un kit que se llamaba PowerPlex 16, que tiene 15 marcadores más un marcador adicional. En el caso de eso se hizo para Martínez Atahualpa. En el 2011, para Toledo, calculo que tenían un poco más de marcadores porque se había cambiado de kit de análisis. Eso es, si mal no lo recuerdo. De cualquier manera, la información compartida entre los datos de 2008 y los del 2011 es suficiente para una identificación. Entonces, si bien en forma minoritaria había perfil genético de Morales Toledo en el hisopado Campera 1, no lo podemos aseverar. Usted en el informe dice otra cosa. No, ahí aclaramos. Solamente debe considerarse aquella información pericial que cuenta con una ponderación estadística. Si ese informe estadístico no está aportado, es porque no tiene el resultado obtenido. El caso particular de Morales Toledo no tiene un peso que permita ser evaluado estadísticamente y por lo tanto no debe considerarse como evidencia fundada. En tanto que si tenemos un perfil de buena calidad, como fue el perfil mayoritario de la evidencia hisopado Campera 1 informado en el año 2008, vemos que hay un mayoritario, que es Martínez Atahualpa, que tiene un perfil que es ponderado estadísticamente, dado que es realmente un perfil confiable. El otro es una suerte de indicio que podría eventualmente, pero que no sirve como prueba, porque no tiene peso estadístico. No
constituye una evidencia que pueda ser evaluada como prueba. Le vuelvo al tema marcadores de nuevo. ¿Recuerda cuántos marcadores tenían de los 13 que se necesitaba en esa fecha? ¿Que tenía quién? Morales Toledo. Inicialmente nosotros habíamos generado un perfil con los 15 marcadores más el marcador de sexo. Con los criterios de análisis que posteriormente fueron incorporados, el número de marcadores que coinciden se reduce prácticamente a la mitad. Es decir, que lo que antes considerábamos un perfil ruidoso en realidad, y que aclaramos que no era un perfil analizable estadísticamente, constituye, al ser analizado posteriormente, un perfil muy parcial. Y por lo tanto, queda totalmente descartada su posibilidad de empleo como una prueba. Doctor Corach, Julia Mosquera es mi nombre, soy abogada de querellante de la familia de Atahualpa Martínez Vinaya. Mi pregunta es la siguiente, también en el contexto de los marcadores. En cuanto a la muestra que fuera remitida de Morales Toledo, usted refirió respecto de elementos identificatorios de ADN, creo que fue así como lo refirió. ¿Estos elementos identificatorios de ADN fueron hallados en la muestra de ADN respecto del hisopado número 1 de la campera, respecto del sujeto Morales Toledo? A ver, vuelvo a plantearlo. El material de Fernández de Morales Toledo que se recibió, a ver, tenía un minutito. Se recibieron en forma conjunta con otro sospechoso, Valla, y esto se recibió en el año 2011, en noviembre, y Morales Toledo provenía como, quiero ver cómo mandaron la muestra, calculo que fue en una mancha de papel, sobre papel, en un sobre. De cualquier manera, el material indubitado del sospechoso se comparó y se emitió el resultado que ustedes conocen, es decir, que no se le daba peso real a esa componente minoritario por no cumplir con las condiciones de garantía de calidad de un perfil genético aceptable para un análisis. Bien, ahora, respecto del informe de esa fecha, que fuera realizado respecto de la muestra de Morales Toledo, se observó, o al menos lo que nosotros tenemos en el informe, es que hay un perfil minoritario, como usted bien dijo, respecto de Morales Toledo, y un perfil mayoritario de Atahualpa Martínez Vinaya. Señor juez, está diciendo un resultado que no es el contenido en el informe del doctor Corach, y lo ha aclarado en esta audiencia el testigo. La colega está dando un resultado diferente al que contiene el informe. Doctora, solicito que corrija. estoy yo también tratando de entender que lo que está haciendo el doctor es modificando la información de ese informe a partir de la información que ha podido recabar en el año 2017. Entonces, su conclusión de que el informe está diciendo que hay un aportante minoritario que corresponde a Morales Toledo, lo está poniendo en crisis el doctor. La parte esta que usted dice de que existe un aportante minoritario de Morales Toledo, porque no es lo que está diciendo el doctor. Claro. Que podría estar diciendo, sumando como un indicio y no como prueba.
Otra A ver. otra observación solamente. Solicito que cada vez que se refieran a las muestras por las que consultan al doctor Corach, identifiquen y no hagan referencia a la muestra de Morales Toledo, porque justamente lo que queremos determinar si es de Morales Toledo o no. Hagan referencia en todo caso a muestra minoritaria, que es como la identifica, o aportante minoritario, como lo identifica el doctor Corach en su informe. Y agrego, doctor, simplemente para que quede más clara la exposición de Corach, si lo pueden identificar con qué número de hisopado. ¿Sí? Nos permitiría leer una parte del informe para que me explique lo que ha de crisis ahora. Sí. No le corro traslado, doctor, porque entendemos para el tribunal que es importante. El informe es de la hoja. Que lo lea, que lo escuche el doctor, por favor. 3781, para que sepamos la. Bien. Bueno. 3781. Doctor, le voy a leer una parte de su informe y si nos podía explicar. Esto es de fecha 13 de junio del 2012. Una ampliación del informe. Y dice: de la comparación del perfil genético obtenido a partir de la muestra atribuida a Morales Toledo Carlos, se concluye que, aunque no se observaría su perfil genético completo, no puede descartarse la presencia de material genético del mismo como un aportante minoritario a la mezcla. ¿Cómo me explica si había ADN o no de Morales Toledo? Mire, bajo los criterios que se habían empleado oportunamente en el año 2008, al momento de obtener los perfiles genéticos de las muestras de evidencia, no podemos garantizar que ese perfil genético sea efectivamente de Morales Toledo. No podemos. Lamentablemente, la posición de las variantes, de algunas variantes alélicas, coincide con Morales Toledo. Por lo tanto, si bien esa coincidencia podría eventualmente ser informativa, dado que la posibilidad de que se produzcan efectos de drop-in y drop-out, como planteábamos previamente, hace que esa información, a la luz actual de los criterios de análisis, no sea tenida en cuenta. ¿Y a la luz actual del 2012? Y no es actual. ¿A la luz del 2012? No, pero el problema es que nosotros lo que tenemos que evaluar es, de acuerdo a los resultados que obtuvimos y al criterio que actualmente se emplea desde el punto de vista de las garantías de la información que se brinda, es que podemos decir con certeza en este momento que no podemos tomar ese informe, esa incriminación aparente, porque ni siquiera es una incriminación. Como les dije, si no está asociado a un valor estadístico, es que no tiene peso suficiente para ser considerada. Por lo tanto, no podemos considerarla. Seguramente en la causa hay muchísimas otras evidencias que, fuera de lo que sea el análisis genético, que pueden aportar luz, y si hay sospechas, esa sospecha no solamente tiene que estar reflejada en un análisis de ADN, seguramente hay muchas otras. Por lo tanto, esto lamentablemente no es realmente incriminante, dada en parte la escasa cantidad de material rescatado. ¿Algo más? Doctor Vega, ¿me hizo seña? Sí, para después. Ah. Por ahora no tengo más preguntas. Correcto, doctora. Si le pueden acercar el teléfono, por favor. Doctor Corach, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Bien, mi nombre es Pedro Vega, yo soy abogado defensor de dos de los imputados en la causa.
Como consecuencia de la última pregunta que contestó a la contraparte, respecto de una ampliación de informe de fecha 13 de junio de 2012, Sí. y de esta conclusión que usted vierte en ese primer punto de esa ampliación de informe, mi consulta puntual es esta. Si bien ahí está nombrado Morales Toledo y que podría, no puede descartarse, esa es la palabra o la frase textual, la presencia de material genético de Morales Toledo en esa mezcla. Sí. De la respuesta que usted le dio a esa consulta a la fiscal y a la querella, mi pregunta es la siguiente. ¿Es posible que ese material genético pudiera pertenecer a otras personas que no sean Morales Toledo? Además, que coincidan en esa misma porción. Mire, dadas las características del material, es un material que directamente no debería ser comparado, porque la calidad del perfil no lo amerita. Lo podemos comparar y tal vez alguno de ustedes tenga características que podrían ser compatibles en parte con ese perfil. Con el perfil que analizó en esa oportunidad. El minoritario presente en la mezcla hisopado de Campera 1. Bien. Perfecto. No tengo más preguntas. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Entonces, doctor Corach, le agradece. Cierto. Doctor Corach, las partes no le van a hacer más preguntas, del tribunal tampoco. Del tribunal tampoco va a hacer más preguntas. En consecuencia, con esto lo desocupamos, le agradecemos y le pedimos disculpas por estos inconvenientes que hemos tenido en la comunicación. No, por favor, un gusto y bueno, en caso de que necesiten cualquier ampliación, no duden en pedirlo. Le agradecemos, muchas gracias. Que tenga buen día.